Hola, buen día. A continuación vamos a hacer una presentación de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja en la carrera de Ingeniería Civil, quinto semestre en la materia Mecánica de Fluidos, y el tema que vamos a tratar es flotación y estabilidad. Los integrantes del grupo son Wilson Fernando Gutiérrez Alfonso, Luis Carlos Galán Biasús, Kevin Esteban Fonseca Chaparro, Estefanía Natalí Pacheco Martínez. A continuación vamos a hablar de la flotabilidad. La flotabilidad es la tendencia de un fluido para ejercer una fuerza de apoyo sobre un cuerpo colocado en él. Es un hecho muy común que un objeto se sienta más ligero y pese menos en un líquido que en el aire. Esto se puede demostrar con facilidad si se pesa un objeto denso en el agua, con una balanza de resorte impermeable. Asimismo, los objetos hechos de madera o de otros materiales ligeros flotan en el agua. Estas y otras observaciones sugieren que un fluido ejerce una fuerza hacia arriba sobre un cuerpo sumergido en él. Esta fuerza que tiende a levantar el cuerpo se llama fuerza de flotación y la denominamos por F sub B. La fuerza de flotación se debe al aumento de la presión en un fluido con profundidad. Por ejemplo, una placa plana de espesor uniforme H sumergida en un líquido paralelo a la superficie. Consideremos esta placa de espesor H sumergida en un líquido de densidad del fluido paralela a la superficie libre. Como se muestra en esta figura, el área de la superficie de la placa es A y su distancia a la superficie libre es S. Las presiones en la superficie superior e inferior de esta placa son la densidad del fluido por la gravedad por S y la densidad del fluido por la gravedad por S más H respectivamente. Entonces la fuerza hidrostática superior va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por S por A, que actúa hacia abajo sobre la superficie superior, y la fuerza más grande, que va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad de S más H por el área, que actúa hacia arriba sobre la superficie inferior de la placa. La diferencia entre estas dos fuerzas es una fuerza neta hacia arriba, la cual es la fuerza de flotación. Y la fuerza de flotación, pues vamos a ver que es igual a la fuerza inferior menos la fuerza superior, que esto va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por S más H por el área menos la densidad del fluido por la gravedad por S por A. Y esto va a ser igual a la densidad del fluido por G por H por A, donde tenemos que A por H va a ser igual al volumen. Y con esto tenemos la fórmula final de la flotación, de la fuerza de flotación, que va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Entonces tenemos que donde B va a ser igual a H por A, como lo había dicho ya antes, que es el volumen de la placa, pero la relación de presión del fluido por la gravedad por el volumen es sencillamente el peso del líquido cuyo volumen es igual al volumen de la placa. Con esto podemos llegar a la conclusión de que la fuerza de flotación que actúa sobre la placa es igual al peso del líquido desplazado por la propia placa. Eh, Aquí podemos mirar que las fuerzas de flotación que actúan sobre estos dos cuerpos son las mismas, ya que la distribución de la presión, las cuales dependen solo de la profundidad, son iguales a las fronteras de ambos. El cuerpo imaginario del fluido está en equilibrio estático y la fuerza neta y el movimiento neto que actúa sobre él son cero. Por lo tanto, la fuerza de flotación ascendente
debe ser la misma al peso del cuerpo imaginario de este fluido, cuyo volumen es igual al del cuerpo sólido. Además, el peso y la fuerza de flotación deben tener la misma línea de acción para crear un momento cero. El principio de Arquímedes. La fuerza de flotación que actúa sobre un cuerpo sumergido en un fluido es igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo y actúa hacia arriba pasando por el centroide del volumen desplazado. Para los cuerpos flotantes, el peso del cuerpo completo debe ser igual a la fuerza de flotación, la cual es el peso del fluido, cuyo volumen es igual a la parte sumergida de ese cuerpo. Entonces, es decir, que la fuerza de flotación va a ser igual al peso o igual a la presión del fluido por la gravedad por el volumen sumergido, al igual que la densidad promedio del cuerpo por la gravedad por el volumen total. Y de acá sacamos que el volumen sumergido sobre el volumen total va a ser igual a la densidad del promedio del cuerpo sobre la densidad del fluido. Acá podemos ver un cuerpo sumergido en un fluido y vamos a ver tres diferentes opciones que se pueden presentar. Entonces, en la primera tenemos que asciende hasta la superficie del fluido y flota cuando la densidad del cuerpo es menor que la del fluido, como podemos ver acá el cuerpo flotante. El cuerpo suspendido es cuando permanece en reposo en cualquier punto del fluido cuando la densidad es igual a la del fluido. Y tenemos un cuerpo hundido cuando este se hunde hasta el fondo, cuando su densidad es mayor que la densidad del fluido. La fuerza de flotación es proporcional a la fuerza del fluido. En cuanto a los gases como el aire, se podría decir que la fuerza de flotación es despreciable. Por ejemplo, tenemos el volumen de una persona que es alrededor de 0,1 metros cúbicos y tomando la densidad del aire como 1,2 kilogramos por metro cúbico, la fuerza de flotación que ejerce el aire sobre la persona va a ser igual. Entonces acá con la ecuación de fuerza de flotación tenemos entonces que la densidad del fluido por la gravedad por el volumen, si reemplazamos los datos de los que hablamos anteriormente para mirar la fuerza que ejerce el aire sobre una persona, entonces tenemos que 1,2 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad que es 9,81 metros sobre centímetro cuadrado y por el volumen de la persona que es 0,1 metros al cubo, nos va a dar que la fuerza de flotación que ejerce va a ser igual a 1,2 newton. Ahora a continuación vamos a hablar de estabilidad. Estabilidad es una aplicación valiosa del concepto de flotación, que es la evaluación de la estabilidad de los cuerpos sumergidos y de los flotantes sin accesorios externos. Este tema tiene importancia en el diseño de los barcos y los submarinos. Acá podemos mirar en la imagen cuando es estable, ya que ante cualquier perturbación pequeña, movimiento hacia la izquierda o derecha, se genera una fuerza de restitución debido a la gravedad, que la regresa a su posición inicial. Tenemos la neutralmente estable, que es porque si bien alguien mueve la bola hacia la derecha o hacia la izquierda, permanecerá puesta en su nueva ubicación, no tiende a regresar a su antigua posición ni continúa moviéndose o alejándose de esta. Y tenemos la inestable, que es cuando se encuentra en reposo, pero ante cualquier perturbación, por pequeña que sea, hace que la bola ruede hacia abajo y no regresa a su posición inicial. Más bien diverge de ella. Esta es la situación inestable. Para un cuerpo sumergido o flotante en equilibrio estático, el peso y la fuerza de flotación que actúan sobre él se equilibran entre sí y de manera inherente son estables en dirección vertical. Entonces acá podemos mirar en la gráfica
lo que representa el fluido estable, que es estable si el centro de gravedad está directamente debajo del centro de flotación, como podemos ver en la gráfica. Tenemos también el fluido neutralmente estable, que es cuando G y B coinciden en el mismo punto, como lo vemos acá en la gráfica. Y tenemos un fluido inestable si G está directamente arriba de B, como lo vemos en esta otra gráfica. La estabilidad rotacional de un cuerpo sumergido depende de las ubicaciones relativas del centro de gravedad G del cuerpo y del centro de flotación B, el cual es el centroide del volumen desplazado. Un cuerpo sumergido es estable si tiene un fondo pesado y en consecuencia el punto G está directamente debajo del B. En estos casos, la perturbación rotacional del cuerpo produce un momento de restitución que lo regresa a su posición estable original. Un cuerpo sumergido cuyo centro de gravedad G está directamente arriba de B es inestable y cualquier perturbación hará que este cuerpo se voltee. Un cuerpo para el cual G y B coinciden es neutralmente estable. Este es el caso en que los cuerpos cuya densidad es constante en toda su extensión, para estos cuerpos no existe tendencia a enderezarse o voltearse por sí mismos. El centro de gravedad no alineado en la dirección vertical con el centro de flotación. Como podemos ver aquí en la gráfica, el cuerpo no se encuentra en un estado de equilibrio, ya que es igual, como consecuencia, giraría hacia su estado estable o hasta alcanzarlo, inclusive sin que hubiera perturbación. A esto se le denomina momento de restitución. La estabilidad rotacional para cuerpos flotantes. Un cuerpo flotante es estable si tiene un fondo pesado y en consecuencia el punto está directamente debajo de B. Pero a diferencia de los cuerpos sumergidos, un cuerpo flotante puede ser estable inclusive cuando está directamente arriba de B. Esto se debe a que el centroide del volumen desplazado se mueve hacia uno de los lados hasta un punto B durante la perturbación rotacional, mientras que el centro de gravedad G del cuerpo permanece inalterado si el punto B está suficientemente lejos de estas dos fuerzas, creando un movimiento de restitución y regresan al cuerpo a la posición original. Una medida de estabilidad para los cuerpos flotantes es la altura metacéntrica Gm, la cual es la distancia entre el centro de gravedad G y la metacéntrica M, punto de intersección de las líneas de acción de la fuerza de flotación antes y después de la rotación. Un cuerpo flotante es estable si el punto M está arriba del punto G y en consecuencia Gm es positivo. La longitud de la altura metacéntrica Gm es una medida de estabilidad. Entre mayor sea, más estable es el cuerpo flotante. Un cuerpo sumergido es inestable si el punto M está debajo del punto G y en consecuencia Gm es negativa. Por tanto, el peso y la fuerza de flotación que actúan sobre el cuerpo inclinado genera un momento de volcadura en lugar de uno de restitución, como en el ejemplo anterior. Como ya se indicó, un barco se puede inclinar hasta cierto ángulo máximo sin volcarse, pero más allá de ese ángulo se vuelca y se hunde. Se hará una analogía final entre la estabilidad de los objetos flotantes y la de una bola de rueda por el piso. Imaginemos que la bola está en una depresión entre dos elevaciones. Regresa a su posición de equilibrio estable después de que la perturba hasta un límite. Si la amplitud de la perturbación es demasiado grande, la bola rueda sobre el lado opuesto de la elevación y no regresa a su posición de equilibrio. Esta situación se describe como estable hasta cierto nivel límite
de la perturbación, pero inestable más allá de ese límite. A continuación, vamos a hablar de algunos ejemplos y ejercicios que muestran los libros y otros que proponemos nosotros. Para continuar con el tema de flotación, me corresponde sustentar el ejercicio del libro de Mecánica de Fluidos Robert Mott, sexta edición del año 2006. Mi nombre es Estefanía Natalie Pacheco Martínez y a continuación explicaré uno de los ejercicios propuestos por el libro. El enunciado del ejercicio nos menciona que tenemos un cubo con aristas que miden 0.50 metros, está hecho de bronce y tiene un peso específico de 86.9 kN metro cúbico. Determine la magnitud y dirección de la fuerza que se requiere para mantener al cubo en equilibrio, completamente sumergido, A en agua y B en mercurio. La gravedad específica del mercurio es de 13.54. Para proceder con el ejercicio, es necesario tener un diagrama de cuerpo libre del cubo. Nuestro diagrama de cuerpo libre es en sí el cubo, donde tenemos tres fuerzas que actúan sobre él en dirección vertical, como se aprecia en la figura 5.2. El peso W del cubo que actúa hacia abajo a través de su centro de gravedad, la fuerza de flotación Fb que actúa hacia arriba a través del centroide del volumen desplazado y la fuerza Fe que aplica externamente. El cuerpo libre de la parte derecha, diagrama de cuerpo libre en dos dimensiones, es el más apropiado utilizar, puesto que es un sistema o un esquema más simplificado, como se muestra en la parte derecha. Para proceder con el desarrollo del ejercicio, tenemos la ecuación número 1, en donde tenemos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0, es decir, que la fuerza de flotación más la fuerza externa menos el peso es igual a 0. Ahora, para despejar esta ecuación y encontrar la fuerza externa, tenemos la ecuación número 2, en la que se puede visualizar que la fuerza externa es igual al peso menos la fuerza de flotación. Continuamos con el peso del cubo, en la que se obtiene de esta manera. Vemos la ecuación de peso es igual al peso específico del cubo de bronce por el volumen. Despejando, obtenemos que el volumen, como se tiene que cada arista del cubo mide 0.50 metros, entonces el volumen es igual a 0.50 metros al cubo, dándonos un resultado de 0.125 metros cúbicos. Para obtener nuestro volumen, despejamos la ecuación, reemplazamos los valores del peso específico del cubo de bronce, que es 86.9 kN sobre metro cúbico por 0.125 metro cúbico, dándonos un peso total del cubo de 10.86 kN. Procedemos a hallar la fuerza de flotación, despejando la fórmula de Fb es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado del fluido. Tenemos que la fuerza de flotación sería entonces 9.81 kN sobre metro cúbico por 0.125 metros cúbicos, dándonos una fuerza de flotación de 1.23 kN. Para finalizar el ejercicio, reemplazando en la ecuación número 2, la fuerza externa es igual al peso menos la fuerza de flotación. Tenemos que 10.86 kN de peso menos 1.23 kN de fuerza de flotación es igual la fuerza externa a 9.63 kN. Continuando con la explicación
del tema de estabilidad y flotabilidad, realizaremos un ejercicio propuesto por el equipo de trabajo, donde este ejercicio pues lo tomamos del libro de Mott, Mecánica de Fluidos, en su cuarta edición, y el ejercicio es el 5.27. Este ejercicio tiene como enunciado el siguiente. El recipiente mostrado va a usarse para un experimento especial donde flotará en un fluido que tiene una gravedad específica de 1.26. Se requiere que la superficie superior del recipiente quede a 0.25 metros por encima de la superficie del fluido. Esto es bastante importante. 0.25 metros por encima de la superficie del fluido. Entonces, tener en cuenta las tres siguientes preguntas. A. ¿Cuál debe ser el peso total del recipiente y su contenido? B. Si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewtons, determinar el peso específico del material con el que está hecho el recipiente. Y C. Si el centro de gravedad del recipiente y su contenido está a 0.4 metros por debajo del borde de la parte superior abierta del cilindro, analizar si el recipiente tendrá estabilidad o no. Aquí vemos la imagen del recipiente, su vista superior y su vista lateral, frontal, perdón, su vista lateral, donde pues se especifica que que esta parte pues es un cilindro y es un cilindro hueco, este recipiente. Y esta parte pues es un semicírculo. Entonces, teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta los parámetros que nos da el ejercicio, entonces vamos a ubicar los siguientes valores. Esta línea naranja pues va a ser nuestra línea de referencia, o sea, de donde inicia el recipiente. Y desde esa línea de referencia hasta donde el recipiente se encuentra sumergido, va a sobresalir 0.25 metros. Como observamos acá, esta línea azul, estas dos líneas azules, nos van a representar el líquido. Quiere decir que el líquido ocupa todo este espacio. Quiere decir que todo este otro espacio del recipiente se encuentra sumergido y solo este borde de 0.25 metros se encuentra sobresaliendo del líquido. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar con el análisis del primer punto, el cual dice que ¿cuál debe ser el peso total del recipiente y su contenido? Para tener en cuenta eso de que sobresalga 0.25 metros. Entonces, sabemos que debemos hallar pues la fuerza de flotación, Fb. Sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso, pero al peso del recipiente y su contenido. O sea, esta W equivale al peso del recipiente más el contenido que tiene. O sea, ese es lo que equivale a esta W. Entonces, para conocer, y nos están preguntando precisamente ese peso, para conocer la fuerza de flotación, entonces sabemos que la fórmula es fuerza de flotación igual a la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido. Entonces tenemos en cuenta este volumen, pero el volumen sumergido, lo que está por debajo de esos 0.25 metros. El volumen de todo esto que se encuentra aquí por debajo es lo que vamos a calcular. Entonces, para hallar la densidad, tomamos la gravedad específica que nos da el ejercicio del líquido, la gravedad específica del líquido que es 1.26, lo multiplicamos por 1000 kilogramos sobre metro cúbico, lo cual nos da 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Esa va a ser la densidad del líquido. Y el volumen el volumen sumergido lo calcularemos dividiéndolo pues en dos volúmenes. Entonces está el volumen del semicírculo más el volumen del cilindro sumergido. Quiere decir que está el volumen del cilindro, que es este, el volumen del cilindro sumergido, perdón, que es solo la parte que se encuentra por debajo de la línea azul hasta acá, que va a darnos con una altura de 0.60 metros menos 0.25 metros. Y el volumen del semicírculo. Entonces, el volumen del semicírculo por fórmula y teniendo en cuenta en este caso el diámetro va a ser igual a pi por el diámetro al cubo dividido en 12.
y el volumen del cilindro sumergido va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado sobre 4 por la altura del cilindro sumergido. Entonces acá en esta parte la h va acompañada de cs para especificar que solo es la altura del cilindro sumergido. O sea, la altura que acabo de mencionar acá, 0.60 menos 0.25. Esta altura es la que vamos a utilizar en este caso. Y eso nos da 0.35. Reemplazamos los datos. Entonces conocemos que el diámetro de nuestro recipiente es de 1.5 y pues que lo que acabo de mencionar, la altura del cilindro sumergido es de 0.35, donde vamos a obtener que el volumen sumergido es igual a 1,502 metros cúbicos. Entonces, teniendo ya esos dos valores de la densidad del líquido y el volumen sumergido, reemplazamos en nuestra fórmula de fuerza de flotación. Entonces, ya sabemos que la fuerza de flotación es igual a la densidad por la gravedad por el volumen sumergido, donde reemplazamos sus valores. Densidad, la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por el volumen sumergido que sería 1.502 metros cúbicos. Se eliminan los metros cúbicos, de esta manera queda kilogramos metros sobre segundo al cuadrado, que ya sabemos que es igual a newtons. La flotación, la fuerza de flotación daría una igual a 18.565.62 newtons, lo cual también lo podemos simplificar como 18.6 kilonewtons. Ya sabemos, corremos la coma, tres espacios para agregar el sufijo de kilo y aproximamos este 5 a un 6, nos lo permite en este caso, entonces quedaría 18.6 kilonewtons. Entonces, teniendo en cuenta lo que mencionamos al comienzo, que fuerza de flotación es igual al peso del recipiente más su contenido, podríamos decir que ese peso es igual a 18,6 kilonewtons de igual manera. Pasamos al numeral B, que dice lo siguiente: si el contenido del recipiente tiene un peso de 5 kilonewtons, determinar el peso específico del material con el que está hecho el recipiente. Entonces, para eso vamos a tener en cuenta esta primera ecuación, que dice que el peso del recipiente es igual a el peso específico del recipiente por el volumen del recipiente. Recordemos, acá en el enunciado nos están pidiendo el peso específico del recipiente, entonces esta fórmula nos va a funcionar, pero no conocemos ni el peso del recipiente ni el volumen del recipiente. Entonces, ¿cómo vamos a conocer el peso del recipiente? Sabemos que el peso total es igual al peso del recipiente más el peso de su contenido. Entonces, ya en el numeral A logramos encontrar el peso total, que es 18.6 kilonewtons. Y en el enunciado nos dan el peso del contenido, para este caso 5 kilonewtons. Reemplazamos, despejamos el peso del recipiente, el cual es igual a, quedaría igual a 18.6 kilonewtons menos 5 kilonewtons para un total de 13.6 kilonewtons. Ese es el peso del recipiente. Entonces, ya conociendo el peso del recipiente, nos faltaría hallar el volumen del recipiente. Para hallar el volumen del recipiente vamos a tener en cuenta, como en la anterior, una semiesfera y un cilindro. Solo que aquí vamos a tener en cuenta es la semiesfera maciza, sí, la que está sumergida, pero el cilindro solito, o sea, el cilindro hueco, sin contenido. Entonces, para tener en cuenta y no sumar el volumen de su contenido, lo especificamos de esta manera. Entonces, primero para la semiesfera, entonces por fórmula ya sabemos que es pi por el diámetro al cubo sobre 12. Listo, ahí está el volumen de la semiesfera. Más el volumen del cilindro, teniendo en cuenta su exterior, su diámetro exterior, y el volumen de el cilindro, teniendo en cuenta únicamente su diámetro interior, por la altura del cilindro. Entonces acá se factoriza y pues observamos que estamos
teniendo en cuenta que es el diámetro exterior menos el diámetro interior, para tener en cuenta únicamente el volumen del cilindro sin su contenido. Por eso le restamos el diámetro interior, el volumen del diámetro interior. Entonces, reemplazando por los valores, tendríamos, pues que ya sabemos que el diámetro es 1.5, el diámetro interior es 1.4 y la altura del cilindro es 1.6, que estos valores nos los da el ejercicio. Reemplazando los valores y efectuando la operación, vamos a tener que el volumen del recipiente es igual a 1,02 metros cúbicos. Listo, entonces, como ya conocemos el peso del recipiente y el volumen del recipiente, podemos reemplazar en nuestra ecuación. Entonces, reemplazamos el peso del recipiente y reemplazamos el volumen. Despejamos el peso específico del recipiente, nos quedaría, ya sabemos que este está multiplicando, pasa que a este la va a dividir, entonces quedaría 13.6 kilonewton sobre 1,02 metros cúbicos. Listo, entonces el peso específico del recipiente daría 13,33 kilonewton sobre metro cúbico. Continuando con el análisis y desarrollo de nuestro ejercicio, pasamos al numeral C, donde nos dice, el centro de gravedad del recipiente y su contenido está a 0.4 metros por debajo del borde de la parte superior abierta del cilindro. Analizar si el recipiente tendrá estabilidad o no. Entonces, como nos lo menciona, este centro de gravedad lo vamos a llamar C. Aquí lo marqué de rojo. Y pues se encuentra a 0.4 metros desde el borde, que el borde de la parte superior abierta del cilindro es lo que nosotros dibujamos como la referencia. Desde ahí tomamos el 0.4 metros. Entonces, para analizar la estabilidad, ya continuamos desarrollando lo mismo que en la parte de arriba, solo que en este caso lo vamos a referenciar con un color naranja y un color amarillo, el volumen 1 y el volumen 2, donde la parte amarilla, naranja, perdón, vemos que eso queda como un rectángulo y la parte amarilla queda como un semicírculo. Entonces, primero vamos a hallar el Y centro de presiones en 1, que sería nuestro volumen 1, que sería igual a 0.25 más 0.35 dividido en 2. ¿De dónde salen esos valores? 0.25 es este valor, el valor desde la referencia hasta donde inicia el líquido. Y el 0.35 es la diferencia entre 0.60 y 0.25. 0.35. Y dividido en 2 porque estamos buscando el Y centro de presiones. Para el Y centro de presiones 2, para el volumen 2, sabemos por fórmula que el centro, teniéndolo en cuenta desde este punto hacia el centro del semicírculo, es igual a 3 veces el diámetro sobre 16, que es lo que tenemos acá. Pero como necesitamos saber el Y centro de presiones teniéndolo en cuenta desde la referencia, entonces primero le sumamos los 0.6 que tiene este rectángulo, más lo que nos da por fórmula del centro de un semicírculo, que quedaría 3 por el diámetro, que es 1.5 dividido en 16, para un total de que el Y centro de presión es 2 para el volumen 2 es igual a 0,8813 metros. Entonces, de igual manera, también es importante ver los volúmenes, tanto el volumen 1 como el volumen 2. Entonces, eso lo realizamos en los numerales anteriores, aquí lo repetimos paso por paso. El volumen 1, que es un rectángulo, lo vemos como un rectángulo de frente, pero sabemos que es un cilindro, es igual a pi por el diámetro al cubo sobre 4, por la altura del cilindro sumergido. No olvidar que solo lo calculamos ese volumen de la parte que se encuentra sumergida. Entonces reemplazamos los valores, ya sabemos de dónde sale el 0.35, de la diferencia entre 0.60 y 0.25, es el 0.35.
para un total que el volumen 1 nos da igual a 0,6185 metros cúbicos. Y el volumen 2, que es el volumen de un semicírculo, una semiesfera, es igual a pi por el diámetro al cubo sobre 12, donde reemplazamos el valor del diámetro, que es 1.5 metros, y nos da que el volumen 2 es igual a 0,8836 metros cúbicos. Entonces, teniendo esos valores, es importante nosotros relacionarlos, los valores de los Y centro de presiones y de los volúmenes, para hallar el centro de flotación de todo el volumen. YB lo vamos a llamar que es el centro de flotación de todo el volumen. Esa fórmula del centro de flotación de todo el volumen va a ser igual al volumen 1 por su Y centro de presiones 1 más el volumen 2 sobre, el volumen 2 por el Y centro de presiones del volumen 2, todo dividido entre el volumen del recipiente, que ese lo obtuvimos en los numerales A y B. Entonces, reemplazamos los valores que acabamos de obtener, el 0,6185, estos valores de Y centro de presiones, los valores de los volúmenes y el valor del BS, perdón, del volumen del recipiente que hallamos en los numerales anteriores, para que nos dé un valor de 0,6944 metros el centro de flotación de todo el volumen. Entonces estamos diciendo que desde la referencia hasta el centro de flotación de todo el volumen hay 0,6944 metros. Ese centro de flotación de todo el volumen lo vamos a llamar B, que es lo que vemos en esta imagen, que lo vamos a llamar B. Entonces, la diferencia que hay entre B y C, o sea, la diferencia que encontramos entre B y C va a ser igual a YB menos YC, donde eso va a ser igual a 0.6944 metros menos 0.4 metros, donde nos va a dar que esa diferencia entre B y C se encuentra a 0,2944 metros. Teniendo en cuenta ese valor, dejándolo un momento ahí, vamos a hallar la distancia que hay al centro de flotación del metacentro, ¿sí? Entonces, ese centro de flotación del metacentro es igual a la inercia mínima, el momento de inercia mínimo, sobre el volumen de nuestro recipiente. Entonces, sabemos que la fórmula del momento de inercia mínimo es igual, por fórmula lo sabemos, que es pi por el diámetro a la 4 sobre 64. Esto lo sabemos por tablas. Entonces, reemplazando los valores, tenemos que el diámetro es 1.5 y vamos a tener que el momento de inercia mínimo es igual a 0.2485 metros a la 4, ¿cierto? Entonces, el momento, el metacentro es igual a 0.2485 a la 4 por metros a la 4 que nos dio la inercia sobre el volumen que ya hemos obtenido en los numerales anteriores, que es 1,502 metros cúbicos. Se eliminan estos metros cúbicos, se elimina el 4, queda un metro, queda un solito metro, donde vamos a tener que el metacentro es igual a 0.1654 metros. Entonces, teniendo en cuenta estos resultados, decimos que el metacentro es menor del valor que lo que obtuvimos entre B y C. Se podría decir que este recipiente se encuentra inestable. Realizando esta afirmación, podemos obtener que el recipiente se encuentra inestable en este caso del desarrollo de este ejercicio. Buen día, mi nombre es Kevin Esteban Fonseca Chaparro y hoy vengo a exponerles un ejercicio propuesto
en el tema flotación y estabilidad para la materia mecánica de fluidos dictada por el ingeniero William Ricardo Mosso. Como tal, el enunciado para el ejercicio propuesto nos dice: una pieza de corcho tiene un peso específico de 2,36 kN metro cúbico y la forma de la figura mostrada a continuación, la cual podemos ver en la imagen, que nos muestra que tiene una base de 0,6 metros, una altura de 0,3 metros, una longitud total de 1,2 metros y un ángulo interno de 45 grados. A esto se da dos incógnitas, la cual sería: ¿a qué profundidad se sumergirá en el agua con gravedad específica de 0,87 si se coloca en la orientación mostrada? ¿Y tendrá estabilidad en esta posición? Bueno, para poder resolver nuestro ejercicio, lo primero que debemos hacer es hallar el volumen del corcho, el cual está dado por la siguiente fórmula, que sería: volumen del corcho es igual a 1/2 por el ancho, por la altura y por el largo de nuestra figura. Ya reemplazando valores, tenemos que sería 1/2 por 0,6 metros por 0,3, que sería la altura, por 1,2 metros, que es la longitud total de nuestra figura, lo cual nos daría un total de 0,108 metros cúbicos, debido a las unidades ya mencionadas anteriormente, que es una unidad de volumen. Después de esto procedemos a hallar el peso del corcho. Como tal, nos dice, o tiene una fórmula, que es peso específico por el volumen del corcho, el cual acabamos de hallar. El peso específico nos lo da como tal el enunciado del ejercicio. Nos dice que tiene un peso específico de 2,36 kN metro cúbico, lo cual lo multiplicaríamos por el volumen ya hallado, que es de 0,108 metros cúbicos. Las unidades se cancelan metro cúbico con metro cúbico para darnos un resultado en kilonewton, el cual sería de 0,2549 kilonewton. Para que el objeto flote, tiene que tener un peso igual a la fuerza de flotación. Para esto tenemos que la siguiente fórmula. Para que el cuerpo pueda estar flotando, tendría que cumplir esta regla principalmente. La fuerza de flotación o de flotabilidad tiene que ser igual al peso del corcho, o si no, pues se hundiría como tal este objeto. Como tal, tenemos que esta fuerza de flotación o peso pueden llegar a ser iguales a la densidad del agua por la gravedad por el volumen desplazado, lo cual también podemos llegar a representar como la gravedad específica por la densidad del agua por la gravedad multiplicado por el volumen desplazado. De estas fórmulas podemos despejar nuestro volumen desplazado hallando la siguiente fórmula: volumen desplazado o desplazamiento igual a fuerza de flotabilidad o flotación sobre la gravedad específica del agua por la densidad del agua por la gravedad. A lo cual, reemplazando datos, tenemos que la fuerza de flotabilidad o flotación es el mismo peso de nuestro objeto, el cual es 0,2549 por 10 a la 3 newton, haciendo la conversión de kilonewton a newton. Esto dividido
en 0.87 es la gravedad específica del agua, que ya nos la da el ejercicio, los enunciados del ejercicio, multiplicado por 1000 kN sobre metro cúbico, la cual es la densidad del agua, por la gravedad de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Como tal, tenemos que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado es newton, entonces se cancelaría con nuestra unidad de arriba, dejando así nuestra unidad de metro cúbico subiendo para darnos nuestro resultado de volumen. Ya haciendo la operación nos daría 29,86 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ahora procederemos a hallar el área desplazada de agua, el cual pues tenemos en conocimiento que el volumen desplazado va a ser igual al área desplazada por la longitud, de la cual podemos despejar la siguiente fórmula, que sería área desplazada igual a volumen desplazado sobre longitud. Reemplazando datos, tenemos que nuestro volumen de desplazamiento es de 29,86 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, dividido en la longitud, que sería de 1,2 metros. Realizando la operación, tenemos un resultado de 24,89 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Al hablar sobre el área desplazada, es una forma de referirse al área sumergida, el área que está sumergida en el agua del corcho. Como tal, tenemos un triángulo rectángulo con catetos iguales, el cual tiene un ángulo de 45 grados. Como tal, lo que se quiere hallar es el área transversal sumergida. Podemos representar que la altura sumergida del corcho como X. Entonces tendríamos que el lado izquierdo del triángulo sería A medios como tal. Y podemos representar que la primera parte o el primer triángulo rectángulo, el cual dividimos pues en la mitad, sería X, y restándole a la mitad del triángulo A medios, le quitamos el X, hallaríamos esta área. Podemos representar que el área del triángulo, que representamos como X, sería 1/2 por la base, que sería X, por su altura, que sería X también. Por eso lo representamos como 1/2 de X cuadrado. A esto le sumamos el área del rectángulo que queremos hallar, la cual sería la base, que sería A medios menos X, multiplicándolo por su altura, que sería X. Al ser un triángulo y tener simetría en sus dos lados, podemos decir que este lado es equivalente a este lado. Por lo tanto, multiplicamos el área por 2. Despejando esta fórmula, obtenemos una ecuación cuadrática, la cual nos daría, o pues despejamos el área, que nos daría área igual a por X menos X cuadrado. Para poder encontrar la incógnita, que sería X, la ordenamos de forma cuadrática, la cual sería X al cuadrado menos A por X más el área de desplazamiento o el área sumergida, lo cual lo igualaríamos a 0. Esta fórmula podemos organizarla como X cuadrado y reemplazando a su vez datos tendríamos X cuadrado menos 0,6 por X más 24,89 por 10 a la menos 3 igual a 0. Al resolver esta ecuación con la fórmula cuadrática obtendremos dos datos, los cuales serían X igual a 0,5549 metros o X igual a 0,0448 metros. Como tal, esta X es una altura, la altura que está sumergido el corcho. Entonces, si analizamos
0,55 nos daría una altura superior a nuestra altura del triángulo. Por lo tanto, pues lo más favorable sería tomar esta altura, la cual sería de 0,04, la cual pues equivale a solo una parte de la altura del triángulo. Después de haber hallado la altura a la cual sería sumergido nuestro corcho, podemos hallar ahora nuestro centro de gravedad, lo cual tendríamos que se expresaría por la siguiente fórmula, que el centro de gravedad del triángulo sería YC igual a 1/3 por su altura. Reemplazando datos tenemos que sería 1/3 por 0,3 metros, lo cual nos representaría 0,1 metros, pero para, digamos, demostrarlo de mejor manera o graficarlo de mejor manera lo dejaremos en milímetros, como 1000 milímetros, el cual dejamos representado acá, en esta parte. Después de hallar esto, podemos hallar nuestro centro de flotación, el cual prácticamente está dividido por un triángulo y por un rectángulo. Por lo tanto, para hallar nuestro centro de flotación, empezaremos con nuestro centroide del triángulo, con el centroide de este triángulo, el cual será pues, la altura 0,0448 dividido en 3 para nuestro triángulo. Y esto lo multiplicaremos con el área, la cual será base por altura. Tendremos que nuestra base pues es igual a nuestra altura. Entonces representada será 0,0448 al cuadrado dividido en 2. Adicional a esto le vamos a sumar el centroide del rectángulo más multiplicado por el área. El centroide del rectángulo pues está ubicado en la mitad de nuestro rectángulo, el cual será 0,0448 dividido en 2. Esto lo multiplicamos por su área, la cual será de 0,2552 por 0,0448. Al ser un triángulo, significa que este tiene lados simétricos, por lo tanto multiplicaremos toda nuestra fórmula por 2. Y esto a su vez lo dividiremos todo en el área total sumergida, para poder hallar un centro de flotación de 0,0218 metros, lo cual podremos representar en milímetros como 21,81 milímetros. Después de hallar nuestro centro de flotación, debemos hallar la distancia del centro de flotación al metacentro, para lo cual tenemos la siguiente ecuación, que sería mb igual al momento de inercia mínimo dividido en el volumen de desplazamiento, el cual ya hallamos. Nuestro momento de inercia mínimo corresponde al área que está al nivel del agua, al mismo nivel del agua, el cual podríamos representar así. Para lo cual tendríamos que el momento de inercia mínimo de un rectángulo es 1/12 por la altura al cubo por la base. Para lo cual tenemos que sería 1/12 por 1,2 multiplicado por 0,6 menos 2 por 0,0448 al cubo. Nos daría un momento de inercia mínimo de 13,29 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Teniendo este dato podemos encontrar nuestro mb, que reemplazando dato nos corresponde a un resultado de 0,4451 metros, y representado en milímetros sería 445,1 milímetros. Al hacer la suma de nuestro momento
de inercia de nuestra distancia del centro de flotación hasta nuestro metacentro y de nuestro centro de flotación, tendremos que es de 21,81 más 445,1, lo cual nos daría 466,91 metros, para lo cual compararíamos que nuestro Y metacentro es mucho mayor que nuestro Y al centro de gravedad, por lo cual podemos definir que nuestra pieza es estable. Gracias. Los dos libros en los que nos basamos para realizar nuestra presentación. Agradecemos mucho la atención prestada. Que tengan un muy buen día.